Así que con estos datos justamente nos surgió la idea de abordar estos, quizás 3 posibles enfoques se nos ocurren para abordar la personalización, por plantearse el por dónde empezar, por dónde empiezo, y ver a qué camino nos conducía. Así que en estos 3 enfoques que queremos presentar aquí, uno va a ser la audiencia, que nos parece a nosotros el más importante, es por donde debería empezar en términos de a quién dirijo mi conversación, es por donde debería empezar, debería ser el desencadenante, digamos, de la personalización. Mi conversación debe estar mejor dirigida y debe tener los matices que necesito para hablar con cada audiencia en el contexto indicado, ¿no? El segundo, ahora lo veremos, que es la forma de decidir que tienen nuestros potenciales clientes, y el otro será su comportamiento. Pero volviendo al primero, de estas 3 enfoques que podríamos abordar en términos de personalización, hablando de la audiencia. Hace un tiempo, creo que esto inclusive lo comentamos en Omexpo, nosotros se nos ocurrió que estas palabras que algunas veces se sigue utilizando como sinónimo, ¿no? Segmentos, perfiles, arquetipos, buyer persona, no son lo mismo. No son lo mismo. Y como algunos de los ponentes anteriores, creo que José Carlos decía, quizás es una cuestión de actitud, quizás es una cuestión cultural, pero sea la cuestión que sea, a nosotros nos pareció que era como una cuestión de echar luz. ¿Por qué de echar luz? Y que se vaya configurando ese buyer persona. Porque por hoy un segmento, en términos estrictos, es una agrupación de datos basada en información demográfica. Entonces es cierto que cuando queremos abordar personalización en términos de audiencia, la información que nos da solo una segmentación quizás sea escasa, quizás sea muy escasa. Con lo cual debemos dar ese paso siguiente a ampliar la información que tenemos como segmento y pasar a un perfil. ¿Qué significa un perfil? Un perfil significa que ya no tengo solamente edad y localización, sino que ya por lo menos tengo información sociodemográfica y que inclusive dependiendo de mi negocio puedo tener información de determinados patrones de compra o patrones de consumo. E inclusive el ideal, que como comentaban también a los compañeros, ya lo tenemos disponible en Magnolia, es esto, un arquetipo, un buyer persona. Que al final un buyer persona es una visión mucho más amplia de nuestra audiencia y además mucho más profunda, porque no solamente nos dice qué edad tiene, o si son universitarios o tienen familia, sino que nos habla de sus intereses, ¿no? Hoy por hoy el mercado nos está pidiendo algo tan simple, tan complejo como si quieres que sea tu cliente, conóceme. Y con conocer ya sabemos que no hace falta no es necesario, no es suficiente con que solamente sepan de nosotros nuestro nombre y nuestra edad. Quieren conocer y es interesante para nosotros como marca que conozcamos mucho más de nuestra audiencia. Inclusive diría que en una primera aproximación, esto por experiencia con algunos clientes, se suele ver la audiencia como algo muy global y después profundizando vamos a encontrar probablemente más de una audiencia. Si aquí hay alguna marca que venda en B2C, además de en B2B, o ambas, verá que las audiencias no tienen nada que ver, sus comportamientos son muy diferentes, y no es lo mismo un consumidor final que un decisor de negocio, ¿no? O sea que hay un gran disparador en términos de personalización por la audiencia. Pero todo esto, ¿por qué? ¿Solamente por un ejercicio práctico? ¿Solo porque somos una agencia de marketing de contenido? No, porque esto le da relevancia y valor al contenido. Al final, esta es la clave. Todos queremos contenido fresco, todos queremos que nuestro contenido sea importante. Si no personalizamos, si no conocemos a nuestra audiencia, la relevancia y el valor es difícil de conseguir. Es muy difícil, muy difícil. Segundo enfoque, otro camino para llegar al mismo sitio, el proceso de toma de decisión. Entiendo que casi todos habéis oído hablar del famoso Customer Journey, Buyer Journey, o los miles de nombres que puede tener esta idea, que no es ni más ni menos que entender ese proceso, ese camino, ese recorrido que hace nuestra audiencia desde que no nos conoce hasta que valora la posibilidad de transformarse en un cliente nuestro e inclusive continúa después ese camino. El personalizar en función de cada una de esas etapas es una de las claves. Y ahora voy a dar un ejemplo que lo había traído que tiene que ver con los viajes, que quizás es más impactante, quizás todavía, ¿no? Pero si pensamos nosotros, alguien lo contaba antes, ¿no? No es el mismo contenido que necesito yo cuando estoy haciendo una primera aproximación que cuando estoy en términos de decisión. O sea, lo que espero de una marca es que me cuente algo diferente. Probablemente yo, como decisor B2B, es muy importante para mí una comparativa al momento de decidir, mientras que igual un contenido menos profundo y más superficial puede ser interesante en una primera fase de exploración donde estoy tomando un primer contacto con el problema que quiero resolver.
A mí me gusta mucho esto porque, además de ser de los viajes, creo que seguramente todos los que estamos aquí hemos viajado alguna vez, sea por negocio o sea por turismo. Me gusta mucho porque esta idea del Customer Journey, que todavía cuesta un poco en algunas marcas internalizarlo, la industria del viaje, que es una de las más maduras en el mundo digital, suele trabajar con esta idea. O sea, no sé si se ve bien desde el fondo, pero por ahí tenemos una conceptualización de un proceso de toma de decisión en viajes de turismo. ¿Y qué dice? Dreaming, planning, booking, experiencing, que sería como el disfruting, y sharing. ¿Y esto para qué nos sirve? Además de que es muy bonito y queda muy bien pintado. Para entender que cuando estamos soñando conocer, bueno, igual el Caribe no, porque tenemos muchos, no sé, las Seychelles, o estamos soñando conocer Grecia, tenemos unas expectativas de contenido muy diferentes a cuando necesitamos aterrizarlo y empezamos a planificar. Ya está, ya estoy inspirado. Deja de inspirarme más, por favor, no me inspires más. Ya vengo bien inspirado de casa, has hecho muy buen contenido para que yo me inspire con conocer las islas griegas, ahora voy a la fase de planificación. Ahora tengo que ver si voy con un amigo, qué fechas voy, ahí me empiezan a interesar otro tipo de contenidos donde probablemente los datos empiezan a ser más importantes que las experiencias, porque necesito ver temporadas, que si las entradas a los espectáculos, que si los monumentos están abiertos o están en obras, aunque siempre están en obras, siempre. Por lo menos cuando yo voy, siempre están en obras. No sé, vosotros igual tenéis más suerte. Yo siempre los encuentro en obras. Pero bueno, y por supuesto que al momento de reservar ese viaje, pues lo que espero yo de contenido ya, por supuesto que ya la inspiración, insisto, ya estoy inspirado y estoy tomando una decisión, es muy diferente, ¿no? Ya estoy comparando precios, viendo disponibilidades, viendo capacidades, habitaciones, ubicaciones y demás. Entonces, esto que parece tan habitual para todos los que estamos aquí, todavía sigue siendo un reto muy importante para la mayoría de las marcas. Disculpadme. El personalizar, el entender que el contenido, dependiendo del proceso de toma de decisión de nuestra audiencia, es y debe ser diferente. Debe ser diferente. Por lo tanto, cuando conocemos esto, y es algo que ya empieza a ser externo al contenido, nosotros siempre decimos que como agencia de marketing de contenido, si alguien nos pide solo contenido, lo que podemos hacer es asegurar la calidad del contenido. Si lo que nos piden es, además, que los acompañemos con la estrategia y hacemos este esfuerzo, vamos a darle relevancia, vamos a darle valor y vamos a darle oportunidad. ¿Sí? Esto creo que es lo que conseguimos cuando hacemos este análisis, es darle oportunidad al contenido de que nos ayude disculpadme, a pasar esas etapas que queremos que pasen nuestra audiencia. Un último camino para llegar a conclusiones similares en términos de personalización es el comportamiento. Seguramente todos los que trabajéis en B2B esto lo conoceréis un poco más, la aproximación en B2C igual no es exactamente la misma, pero resulta que independientemente del negocio tenemos muy internalizado el concepto de lead, de captación, de calificar, de nurturing y demás, ¿no? Es un proceso muy natural que todas las compañías hacen para desarrollar negocio. Y evidentemente en el mundo digital, sobre todo, aquí hemos puesto algunos, todo este proceso de querer capturar, tratar esos leads para después llegar a cerrar oportunidades de negocio, depende mucho de los eventos online, ¿no? De estos eventos digitales. Registros, visitas, que después con técnicas de scoring, de asignar puntuaciones en función de ese comportamiento que han tenido nuestras visitas, somos capaces de entender si alguien está más maduro, está cerca o no de esa toma de decisión que esperamos. En todo caso, estando de acuerdo con esto, con el mundo del scoring, nos parecía que era interesante considerar también esta parte. Quizás se habla menos del grading y se da por sentado. Mientras que el scoring, como vemos ahí, nos puede dar, a través de sistemas de puntuación, cuál es el grado de vinculación de la audiencia con respecto a nuestra propuesta. Esto quiere decir que alguien que se descargó 5 contenidos, en principio podemos presuponer que está más vinculado. Quien ha hecho muchas visitas a nuestra web, en principio parecería que está más vinculado, ¿no? Con lo cual lo del scoring lo podríamos dar por sentado, pero a veces se nos escapa esto. ¿Cuál es el nivel de ajuste del perfil a nuestra propuesta? O sea, ¿qué pasa cuando alguien visita mucho a nuestra web y hay que personalizarlo independientemente del scoring? ¿Hay que tener más cosas en cuenta? Y la cuestión es esta. El grading es una forma de cualificar, y en todo caso después de personalizar, basado en datos de contacto. Datos duros, ¿sí?
Yo sé que esto para muchos parecerá obvio, si para muchos es como, ah, vale, no siempre lo tenemos en cuenta. De hecho, la realidad demuestra que no siempre se tiene en cuenta. ¿Sí? Es una de las variables a tener en cuenta. ¿Qué tanto se ajusta? Porque al final nosotros digitalmente no podemos rechazar tráfico. Buscamos el que nos gusta, pero viene mucho más tráfico. A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, con Latinoamérica. No tenemos de momento una propuesta de valor consistente para el mercado latinoamericano y recibimos mucho tráfico desde Latinoamérica. Con lo cual, no cumple el grading. ¿Bien? Sin embargo, en términos de scoring, ya lo decíamos, es el comportamiento mucho más digital. ¿Bien? Las dos variables, grading, scoring. ¿Para qué esto? Para que algo que para muchos pueda ser obvio, nos lleve a tomar algunas decisiones de este tipo. Si el grado de perfil, que lo tenemos como eje vertical, es alto, bueno, es lo más importante. Cualquier cosa que no se ajuste a nuestro grado, al perfil que estamos buscando, no debería tener sentido, en principio, que personalicemos. Y en todo caso, personalicemos en función del scoring. Si entendemos que el scoring nos ayuda a conseguir ese grado de madurez que necesitamos, cuando el ajuste, cuando el grading es elevado y el scoring también, hands off, se lo damos al área de ventas. O se produce conversión, si estuviéramos hablando de venta online. Mientras que si el grading es bueno, porque el ajuste, ese perfil, es el que buscamos, pero todavía no vemos que la vinculación por los datos digitales, aperturas, hits, registros, no es lo suficientemente potente, pues esto es nurturing. ¿A quién le parece obvio todo esto? Que me eche una mano, que levante la mano. ¿Sí? Bien, fenomenal, por lo menos uno. A mí también me parece obvio, probablemente lo hago mal, pero a mí lo que me pasa es que me descargo un documento de una compañía británica y a los 3 días me está llamando un account manager por teléfono de UK. Con lo cual todo esto, pongamos que en el mejor de los casos han hecho una mínima personalización y yo me ajusto a su perfil, ahora lo que no han hecho es esto, ni el ajuste del scoring, ¿no? Yo me descargué un documento, no quiero ni comprar, todavía estoy evaluando, estoy en una etapa bastante anterior, etc. Así que nada, por eso nos parecía que esta era otra forma de ver la forma de personalizar. Esto es lo que nos da, en definitiva, si cuando hablábamos de audiencia eso nos da relevancia y valor, y cuando hablábamos de decisión eso nos da oportunidad, esto lo que nos da es precisión. Por eso nos parecían que eran 3 caminos que queríamos compartir con vosotros que solemos abordar cuando trabajamos con nuestros clientes.